Buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidos a este espacio generado entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en una nueva entrega de las conferencias para el análisis y difusión de la cultura visual e iconografía en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano, que estamos realizando el último jueves de cada mes. El estudio de la historia del arte americano, la iconografía presente en sus representaciones artísticas, las vivencias y religiosidad que provocó su producción y expansión son temas en continuo estudio y desarrollo. Información que no siempre se publica y que lamentablemente llega parcialmente a los interesados. En este panorama se considera importante compartir con diversos especialistas sus investigaciones y apreciaciones sobre las temáticas propuestas. En esta ocasión tenemos una mañana para conocer más de las primeras imágenes portentosas en la Real Audiencia de Quito, especialmente de tres de ellas. Para profundizar en este tema, vamos a presentar a nuestros conferencistas. Doctora Verónica Muñoz Rojas, curadora de la colección de arte colonial de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, museóloga, docente e investigadora. Bienvenida, doctora. Doctora Adriana Pacheco Bustillos, profesora de Historia del Arte en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador e investigadora. Bienvenida, doctora. Doctor Ángel Justo Estebaranz, profesor titular del Departamento de Historia del Arte, docente de la Universidad de Sevilla, director de SGI Fototeca Laboratorio de Arte. Agradecemos su participación a todo nuestro público que se adhiere a través de las redes sociales y nuestras cuentas oficiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Pueden participar y hacer sus preguntas a través de este chat. Estaremos pendientes para responder cada uno de sus mensajes. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a la doctora Verónica Muñoz Rojas, con su conferencia La primera figura tutelar de la Audiencia de Quito, la Virgen de la Merced, quien nos hablará de las diferentes devociones relacionadas con esta iconografía. Bienvenida, doctora. Adelante. Buenos días. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Buenos días. Deseo agradecer a los conferencistas que nos acompañan y la colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en especial a la Dirección de Comunicación Social y a la radio de la CCE. Una de las devociones de mayor importancia en la capital de la Real Audiencia de Quito fue la de Nuestra Señora de la Merced, relacionada directamente con la orden religiosa que lleva su nombre. La orden mercedaria fue una de las pioneras en iniciar la construcción de su convento en la Nueva Villa, obteniendo solares para su edificación en 1537, es decir, a 2 años de fundada la ciudad, germinando con ellos una de las devociones de mayor antigüedad en Quito, la de Nuestra Señora del Terremoto, reconocida también como fundadora, vecina y protectora de la ciudad. La escultura que hasta el momento se conserva en el retablo mayor de la iglesia, en el nicho principal, es la que salía en procesiones solemnes cuando el pueblo tenía alguna necesidad. De acuerdo a la descripción del padre Matovelle, esta imagen mide 1,5 metros de altura y representa a la Virgen María de pie y frontal, ubicada sobre una base que tiene la luna en creciente, lleva al niño Jesús en brazos y viste el hábito mercedario. Los dos llevan el cetro y corona real. Además, en su mano derecha sostiene el escapulario de la orden. Se completa el ajuar de la imagen con una banda y una espada que la distingue como patrona de los ejércitos y generalísima de las Fuerzas Armadas. Es importante recordar que al finalizar la batalla de Pichincha, el mariscal Antonio José de Sucre entregó su espada a la Virgen en agradecimiento por la victoria obtenida. Como ustedes pueden observar en esta fotografía, cuando la Virgen se bajó hace 2 años, tiene una escala bastante cercana a la real. Perfecto.
Esta imagen está completamente trabajada en un solo bloque de piedra. Es interesante porque aprovechando que la bajaron, se la pudo fotografiar sin el traje, por eso ustedes ven esta imagen en donde se observa cómo internamente está también policromada. Está trabajada al óleo el rostro y dorada sobre el estuco las decoraciones tanto esgrafiadas como doradas. En sus vestidos se puede ver la decoración, pero también es interesante ver cómo, al igual que muchas imágenes de devoción del siglo XVI, los fieles la visten de acuerdo a la devoción popular. Sobre su cabeza tiene un manto a manera de toca que cubre parte del cabello que es regalado por los devotos que a lo largo del tiempo han ido incrementando, igual que en estas imágenes de devoción popular, joyería, vestuario, trajes. Las manos que ostenta, como ustedes también pueden ver, no son las que tiene la escultura. Aquí vemos que la mano izquierda está pegada al cuerpo y la mano derecha no existe. En estas que vemos acá son trabajadas en madera para sostener justamente el cetro y el escapulario. La ubicación de la ciudad en la región interandina, sobre una gran falla geológica, a los pies de un volcán activo, el Huagua Pichincha, y con varios volcanes más en la cercanía, provocó en el periodo virreinal grandes sustos y calamidades, producidos por fuertes sismos y erupciones volcánicas, algunos de los cuales destruyeron ciudades completas al norte y sur de Quito, derrumbando en la ciudad capital varias edificaciones, las torres de varias iglesias, dejando en ruinas otras tanto, como la misma Basílica de la Merced. En todas estas ocasiones, la Virgen de la Merced fue quien intercedió por la ciudad, adquiriendo con el tiempo el nombre de Virgen del Terremoto, protectora de la ciudad. Su culto oficial comenzó con la erupción del 8 de septiembre de 1575, cuando el volcán Pichincha dio grandes bramidos, ruidos y lanzó densa ceniza que oscurecieron el día, simulando la noche, espantando a toda la población. Al intentar sacar a la santa imagen en procesión, fue imposible por el peso de la misma. Según los historiadores y el peso que se le ha estimado es de 5 quintales aproximadamente, llegando solo a movilizarla hasta el área del atrio, donde la población devotamente imploró su protección. Al poco tiempo de ocurrido este suceso, cuentan las actas del cabildo que cayó una torrencial lluvia que limpió toda la ciudad, cesando inmediatamente la emisión de ceniza y la actividad del volcán, por lo cual se comprometió la población agradecida, representada por el cabildo eclesiástico y por el civil, a celebrar perpetuamente de forma anual la fiesta a la soberana Virgen por los favores recibidos. Desde entonces fue llamada Virgen del Terremoto, registrando este hecho en los documentos pertinentes. A lo largo del periodo colonial, no pocas veces la promesa realizada se dejó de cumplir, e incluso hubo querellas legales sobre este aspecto, interviniendo oportunamente temblores y erupciones para recordar a los habitantes capitalinos la intercesión necesaria de la Virgen de la Merced, dando lugar esta imagen a otra advocación conocida como la Virgen del Volcán, la que hasta el momento se conserva en la Recoleta de San Diego. Finalmente, por motivos diversos, a fines del siglo XVIII se suspendió la ordenanza municipal de festejar su fiesta a perpetuidad, pese a lo cual la Convención Nacional de 1851 la ratificó como patrona y protectora especial contra los terremotos. En 1861 su protección se extendió a la República del Ecuador y en 1963 se declaró patrona y generalísima de las Fuerzas Armadas, celebrando su fiesta con gran magnificencia hasta el momento. Y justamente el día de hoy es la fiesta de la Virgen, el 24 de septiembre. La segunda advocación de importancia que se relacionó con la Orden Mercedaria y que ahora prácticamente es desconocida, se denomina la Peregrina de Quito. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura posee una obra, que es la que podemos observar, que fue estudiada en el año 2015, realizándose
una publicación con la finalidad de una exposición que se realizó para mostrar el trabajo del taller de restauración. Este estudio se utiliza como base para la información que viene a continuación, enriqueciéndose además con datos recabados por la doctora Susan Stratton, que el año pasado realizó una publicación al respecto. Sobre la peregrina de Quito, Navarro menciona que al poco tiempo de finalizada la segunda construcción, la iglesia mercedaria tuvo que soportar los terremotos de 1645, 1660 y 1698, quedando en el segundo de ellos bastante deteriorada, por lo que en 1698 prácticamente quedó en ruinas, lo que obligó a derrocar parte de la construcción para levantar una nueva edificación sobre la base de sus cimientos. En este caso estamos observando la actual iglesia de la Merced, y este edificio que vemos en realidad es la tercera construcción. La primera se ubicó en el sector del Colegio San Pedro Pascual, la segunda en el mismo lugar que está ahora, pero en los terremotos mencionados se debilitó y estuvo a punto de caer toda la cubierta. Entonces los mercedarios decidieron contratar a José Jaime Ortiz y se procedió a derrumbar gran parte de la cubierta, a reforzar y hacer nuevas columnas, para lo cual se necesitó gran cantidad de dinero. Los sacerdotes mercedarios salieron para los diferentes barrios, pueblos cercanos, pidiendo limosna y recogiendo dinero para las construcciones, obteniendo muchas veces terrenos, joyas, que no alcanzaron a cubrir todos los costos que esta obra implicaba. El origen de esta obra, la denominada Peregrina de Quito, se remonta, según Navarro, a una escultura en madera que regaló el rey Carlos V en 1541 a los primeros mercedarios. Esta imagen es una reproducción exacta de la patrona de Barcelona. La patrona de Barcelona, la Virgen de la Merced, que es una de las más antiguas de la orden, es del siglo XIV y es la que estamos observando en la imagen. Es decir, era una imagen sedente con el niño coronados, que en sus manos llevaban el cetro y el orbe. Además, en el caso de la peregrina de Quito, cuando llegó a la ciudad, se conoce que comenzó a hacer milagros, es decir, era una virgen taumaturga. Se desconoce cómo era la imagen, por eso he puesto aquí esta incógnita, pero vamos a ir tratando de hacer una reconstrucción de cómo debió haber sido. Según Matovelle, esta imagen estaba trabajada en tamaño un poco menor que el natural. Se desconoce si sus trajes eran dorados como el modelo español, pero seguramente debieron estar esgrafiados como era común en el siglo XVI y XVII. Adicionalmente, pese a ser una obra de bulto redondo, posiblemente la vestían con el hábito de la orden, con ricos bordados por devoción popular, como es común hasta el momento en las imágenes milagreras que se conservan en la época. Esta descripción difiere de un testigo presencial de la imagen, Bartolomé Arzáns de Ursúa y Vela, historiador de Potosí, Bolivia, quien, de acuerdo a Susan Stratton, la describe en su entrada a Potosí en marzo de 1732, señalando que, cito, tiene poco más de una vara, es decir, alrededor de 84 centímetros, señalando además como dato fundamental que, vuelvo a citar, puede hacer que se pare y se siente, por lo que nos describe una imagen articulada de vestir, surgiendo la duda de si la imagen regalada por Carlos V se modificó para adaptarla para el viaje o si se realizó una nueva obra inspirada en el regalo real para su peregrinación. Así, según Navarro, se tomó la decisión de ornamentar cuidadosamente la escultura obsequiada por Carlos V, lo que ya comentamos que pone en duda Stratton, consignándose en el libro de gastos de la orden la compra de gargantillas y zarcillos vistosísimos, zapatos y calcetines aparatosos más que ricos,
y al cuidado y con la compañía del padre Lector Arroyo y del famoso lego Pedro Carrillo, comenzó su gira en los primeros días del mes de marzo del año 1706. Si consideramos que la iglesia, la tercera edificación, se inició la construcción en 1700, podemos ver que hay este lapso de 6 años donde se recogían las limosnas de los vecinos, de los barrios cercanos, y la peregrinación de la Virgen se inició en 1706. Mencionando el mismo autor que, incluso en 1715, continuaba el hermano Carrillo pidiendo limosna fuera de la audiencia de Quito, lo que ratifica la doctora Stratton, asegurando que no fue un viaje, ni 2 los que realizó la peregrina. Navarro consideraba que fueron 2 los viajes que hizo, sino varios, debido a que diferentes necesidades económicas de la orden obligaron a continuar con la recolección de limosnas, continuando en esta primera etapa hasta la fecha de conclusión de la iglesia en 1737. El padre Carrillo vino después de 10 años, estuvo aquí algunos años más, otra vez inició el viaje y así sucesivamente. En muchas ocasiones se conoce que mientras estaban todavía en peregrinaje con una imagen, la nueva que luego mandó a hacer el padre Francisco de Jesús Bolaños, ya comenzó también a salir en viajes recaudando dinero para la edificación de la iglesia. Según el padre Matovella, avanzó hasta Bolivia y Chile por el sur y hasta México por el norte, obrando mis prodigios por los lugares que pasaba. Estos hechos acrecentaron su fama. Su llegada a las diferentes poblaciones se convertían en verdaderas fiestas religiosas, ya que congregaba a la población en multitudinarias procesiones para su recibimiento y partida. En la imagen podemos observar la llegada de la Virgen con el sacerdote mercedario y la población. Vamos a ver, estamos en otra imagen que es la de acá. Perdón. Aquí podemos ver cómo viene acá el sacerdote mercedario con imagen y la población está a las afueras de la ciudad esperando su llegada. La doctora Stratton menciona que en los registros del rico recibimiento que se realizó en la entrada a Potosí, los sacerdotes y personeros de la población salían a las afueras de la población a recibirla e ingresaban en lujosas procesiones que incluía alfombras de flores, ricas decoraciones y procesiones de los fieles. Pese a que no está documentado, algo similar debió haber pasado en Cusco, de donde procede la obra que vemos actualmente, mostrando la riqueza de las varas de plata que llevan el dosel, incluso las decoraciones con oro que se ven en el burrito que la transportaba, y nuevamente las flores y toda la fiesta que se ejecutaba alrededor. Las imágenes localizadas en Perú y Bolivia muestran la segura existencia de una o varias estampas para la realización de las pinturas, de una vera imagen, es decir, debió haber servido de modelo pinturas en donde se recreaba a la verdadera imagen y por eso aparecen con floreros, con diferentes decoraciones de plata. Podemos ver que las 2 imágenes son muy parecidas, por eso se menciona la existencia de grabados. Lleva el emblema de la orden mercedaria y el escapulario con el mismo diseño, cuelgan del brazo izquierdo. También llevan un par de grilletes que se puede observar aquí, que lo tienen en las manos, que es una característica de la Virgen de la Merced como redentora de cautivos. Y ambas figuras llevan el triforio, este sombrero de viaje de los peregrinos. De igual manera, la siguiente imagen podemos ver el mismo modelo, que se repite con pequeñas variantes. Todos tienen las cortinas o el cortinaje decorativo al estilo barroco, igual que cubría la imagen para protegerle, y a sus pies generalmente o bien la base de la escultura o un cojín en donde la Virgen deposita sus pies. En algunos casos, los floreros que habíamos mencionado y otras decoraciones, además de un rico vestuario con joyería. Llegando incluso a distribuirse medallas con el relieve de la peregrina y del fundador de la Orden, San Pedro Nolasco, posiblemente encargadas por los mercedarios en España para difundir la devoción. La peregrina continuó con sus viajes. Proaño cuenta que el padre Francisco de Jesús Bolaños mandó a los padres mercedarios a recorrer el continente americano
una réplica de la Virgen de la Peregrina de Quito para conseguir limosnas destinadas a la construcción del convento del Tejar. Es decir, continuaron los trabajos de construcción, en este caso ya no de la basílica, sino de la Recoleta del Tejar. Navarro también menciona que en 1735 la peregrina quedó en la ciudad de Cádiz, luego de enviar su última limosna de 1,000 pesos, lugar donde permaneció con esta advocación hasta 1936, año en que se destruyó por un incendio que se provocó en el lugar. Stratton difiere con esta opinión y menciona un documento del Archivo Histórico Provincial de Cádiz de 1760, en que se registra la donación para ese convento de una copia de Nuestra Señora de la Merced llamada La Peregrina. La réplica, enviada por el padre Bolaños para recaudar fondos para el convento del Tejar, que también era una escultura de madera trabajada en el siglo XVIII, partió en 1749 con el padre Saldaña, regresando a los 10 años y emprendiendo al poco tiempo nuevamente la marcha, extendiendo su mendicidad por alrededor de 20 años más. Navarro sostiene que esta imagen se quedó en la ciudad de Pasto como depósito en la iglesia de San Felipe Neri, donde permaneció por cuanto los depositarios se oponían a su retiro. Finalmente, es interesante mencionar que se han localizado varios grabados de esta devoción, dos del mismo modelo de diferente calidad, como podemos ver, es decir, como era usual en la época, se hacía el grabado y muchas veces en el sitio, muchos de los grabados se trabajaban en Europa y a veces también habían grabados locales que reproducían los modelos que llegaban y que también se difundían. Aquí podemos ver que el uno se inspira en el otro y podemos encontrar otros dos diferentes, utilizados posiblemente como inspiración para las pinturas del Perú y Bolivia. Estos de acá son los que más se asemejan a las pinturas de Perú y Bolivia que hemos visto anteriormente. Lo interesante también es observar una diferencia con las otras obras, que en esta, una de las características de la peregrina es que lleva una azucena en la mano. En todos los que acabamos de ver, a excepción de este, tiene una azucena en la mano. Los modelos que estamos viendo acá, ninguno de ellos tiene una azucena. Todos tienen o cetro o tienen otros elementos, pero no tienen la azucena. Además, algunos de ellos, como se puede observar, tienen la presencia de 4 medallones con describiendo milagros realizados por la Virgen. En todas se colocan instrucciones en latín y también la presencia de, aquí podemos observar, de letanías lauretanas que hablan sobre la pureza de la Virgen. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí está. De las estampas localizadas en la publicación de la doctora Stratton hay 2, las otras 3 se localizó para el estudio que les había comentado del Museo de Arte Colonial. Podemos ver que la más cercana a la que tenemos en exposición en el museo es la del grabado de la casa de Remondini, en donde la imagen está coronada. Las anteriores tenían el triforio que habíamos mencionado. Y también podemos ver que todo lo que se refiere a las inscripciones y a las imágenes de los milagros realizados corresponden a esta misma imagen. A los 2 lados de la escena encontramos algunos de los milagros en donde, por ejemplo, aquí podemos ver María Santísima saca con su propia mano a una mujer de un caudaloso río, y en el lado de acá resucita a un muerto al ponerle sobre el cadáver una estampa de la Santísima Señora. En el centro, junto a las inscripciones, algunos, bueno, ya había mencionado de que tiene mariologías, y además en esta de aquí, en esta área, se menciona verdadero retrato de la milagrosísima imagen de María Santísima de la Merced, la peregrina de la ciudad de Quito, que donó a dicha ciudad el emperador Carlos V a los reverendos padres misioneros. Bajo esta se colocan indulgencias concedidas por distintos obispos. Ahora es llamativo mencionar que esta devoción en la ciudad de Quito es prácticamente olvidada y imágenes similares a la que estamos viendo del Museo de Arte Colonial solo se ha localizado una por medio de textos. El padre María Matobella menciona que él tenía una similar porque él la describe, pero no se ha podido localizar su ubicación. En lo que se refiere a
Veamos acá. Vemos las escenas que habíamos mencionado y vemos que la advocación se siguió representando hasta el siglo XIX, después de lo cual prácticamente se ha olvidado su representación. Son muchos los milagros que se menciona que fue realizando en las diferentes ciudades, de ahí viene su importancia y por qué se difundió tanto. Incluso cuando ingresó a la ciudad de Quito, se menciona que curó a un sacerdote que estaba sordo y que ayudó a otras personas más. Entonces es una imagen que todavía merece ser un seguimiento mayor y continuar con el estudio, pero que es importante rescatar su iconografía y rescatar su memoria en el patrimonio cultural quiteño. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por esta fabulosa conferencia. Continuamos. La imagen temprana de mayor devoción en las cercanías de la ciudad capital fue la Virgen de Guápulo. La segunda conferencia enfoca su historia, importancia y trascendencia que tuvo en la ciudad de Quito en el periodo virreinal. Doy paso de la palabra a la doctora Adriana Pacheco Bustillos, profesora de Historia del Arte en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador e investigadora, quien nos hablará sobre una prodigiosa imagen en el pueblo de los indios más cercanos a Quito. Bienvenida, doctora. Buenos días con todos. Espero que se esté compartiendo bien mi pantalla, por favor. ¿Sí? Sí, todo bien. Gracias, muy amables. Bien, yo le he puesto el título a esta intervención solamente como una prodigiosa imagen en el pueblo de indios más cercano a Quito, un poco para de alguna manera, de alguna forma, llegar hasta el tema que correspondería a la imagen de Nuestra Señora que conocemos como de Guápulo. Esta es una representación que suele generar un poco de confusión, ¿no? Porque a lo mejor a veces se confunde con Nuestra Señora de Guadalupe de México y en realidad esta iconografía, esta imagen que corresponde al pueblo de Guápulo, más bien procede de la efigie de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. Es muy interesante constatar que perdonen un momento, necesito pasar la imagen. Es muy interesante constatar que la representación de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura corresponde a una imagen más bien tardomedieval, una representación románica que se puede ver actualmente vestida, ¿no? Desde el siglo XIV dice Leticia Beteta que las vírgenes, las imágenes de la Virgen solían vestirse, llevar atuendos bastante ricos, con una decoración recamada, con incrustaciones incluso de piedras preciosas, pero hay que tener en cuenta que esas imágenes anteriormente se representan como sede sapiense, el trono de Cristo, ¿no? Es como una imagen de la Virgen que aparece un tanto inexpresiva y llevando al niño sobre sus rodillas, a un niño bendiciente. Esta imagen es la que va a recibir un atuendo especial y va de este modo a aparecer como una efigie tallada en madera, pero rodeada de un halo luminoso, ¿no? Corresponde también al género de las vírgenes negras, que se suele llamar dentro del contexto español, que se da, digamos, se engarza en una serie de apariciones que se suscitan dentro del contexto de la fe cristiana, donde la Virgen aparece a través de efectos y también de sucesos portentosos dentro de la geografía española y también dentro del contexto europeo, diríamos, como un poco parte de ese proceso de fortalecimiento, de reforzamiento de la fe. La imagen de la Virgen generalmente es el resultado de estas apariciones en diversas ocasiones a personajes más bien humildes, sencillos, que desempeñan unas labores en el campo, como en este caso. Se apareció, se dice, cuenta la leyenda de fe, que se apareció a un pastor que se le había
muerto una vaca y que de una manera bastante prodigiosa volvió a recuperar al animal. Y detrás de esta aparición que tuvo de la Virgen, de esta visión, él recibió el mensaje de encontrar una imagen que estaba enterrada, y era la imagen, una representación de talla de madera de la Virgen que después ha adquirido el nombre de Guadalupe, y también con, diríamos, mucha protección por parte también de la corona española. Va a pasar a América esta advocación mariana por parte de Fray Diego de Ocaña, un fraile jerónimo. Después, más tardíamente, diríamos, en el siglo XIV y XV, la orden jerónima se va a hacer cargo de este santuario de Guadalupe en Extremadura, y del scriptorium de este convento va a salir algunos frailes copistas que van a ir extendiendo la devoción hacia Nuestra Señora de Guadalupe a través de diversos escritos, y también a través de la ilustración de distintas estampas. ¿Cómo llega a Quito esta imagen? Pues bueno, llega a América en principio, como hemos dicho, de la mano de Fray Diego de Ocaña, quien pasó a América con algunos de los textos que promovían, como digo, la devoción hacia Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. Este es un lienzo que nos da buena fe de cómo se representa la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en el contexto mexicano. Es, como se puede notar, una copia de la escultura original, como generalmente se solía dar en torno a las imágenes portentosas. De ahí el asunto que nosotros estamos tratando dentro de esta presentación. Es decir, cómo la pintura es el vehículo para representar una copia, una apropiación de alguna forma de las características portentosas que posee la imagen original tallada en madera. De este modo se reproduce, como he dicho, en México, en la Nueva España, para hablar de una manera coherente para el momento, y también dentro del territorio que actualmente correspondería al Perú, lo que también en ese momento sería el territorio del virreinato peruano, y especialmente en el contexto, esta imagen que vemos en este momento, del Alto Perú. Fray Diego de Ocaña va a llegar a Potosí. Tengamos en cuenta que Potosí era de las plazas más ricas dentro del contexto americano, dada las minas de plata. Y entonces la gente que peregrinaba con las imágenes buscando recaudar dinero para construir los santuarios, generalmente llegaba a Potosí. Este es el caso de Fray Diego de Ocaña, que logra instalar también la devoción hacia la Virgen de Guadalupe extremeña en este contexto potosino del siglo XVII, cuando justamente hay mayor éxito en la producción de plata. Entonces es muy curioso, porque dice Fray Diego de Ocaña que él ha representado la imagen de la Virgen con una tez morena, dice, muy cercana a la de los indígenas. Quizá por eso ha generado tanto afecto y tanto apego hacia los pobladores locales. Entonces es muy interesante en este caso también tener en cuenta este tipo de imagen, que si bien en principio es una ilustración que tiene sobre todo las líneas del dibujo, pero esencialmente un rostro en el que sí se puede dar cuenta que se ha utilizado el óleo para crear los matices morenos del rostro, como el original extremeño. Ha también adquirido estas otras características de ornamentación en el atuendo, en un atuendo muy rígido, también como el que procede del original extremeño, pero en este caso cuajado de diversos elementos que los devotos regalaban a la Virgen, como son las piedras preciosas, los brocados, que le dan a la imagen mayor vistosidad, y que también permiten notar que la imagen es muy apreciada, es muy valorada, y también tiene unos efectos luminosos o portentosos de cara a la población. Tengamos en cuenta aquí también que el sínodo limense y el sínodo quitense también van a legislar en torno a la decoración de los atuendos de las imágenes marianas. Dicen que es recomendable que se vista las imágenes de la Virgen con unos ricos atavíos, pero evitando que sean demasiado recargados. En todo caso, siempre se promueve que puedan ser
efigies elegantemente vestidas, como en este caso, que demuestran también esos efectos portentosos que podía tener la imagen. En este caso llamamos al pueblo de Guápulo, que nosotros conocemos tan cercano a Quito, apenas distaba una legua, dicen, de la ciudad central. Y aquí podemos encontrar también que dentro de este espacio la confluencia de las montañas y el paso del río por entre ellas nos habla, como dice Segundo Moreno, de un espacio que, como él comenta, ¿no? Esta confluencia del río y las montañas da lugar a considerar un espacio como sagrado, un espacio huaca, diríamos, ¿no? Y dentro de este espacio podríamos encontrar también una población indígena a la que se desea cristianizar desde el mismísimo comienzo de la andadura de la audiencia de Quito. Es interesante constatar que la imagen de la Virgen se asienta dentro de este espacio, pero de una manera bastante curiosa. Comprendamos que, por ejemplo, en el caso de Lima, llega la representación de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura de la mano de Fray Diego de Ocaña, pero en el caso quiteño, tan cercano al contexto limeño, se da de un modo distinto. A través de un evento portentoso, prodigioso, que le ocurre a un grupo de mercaderes que salía desde Quito a traer mercadería desde Panamá. A la vuelta del viaje, la nave naufraga cerca de Guayaquil y los navegantes piden socorro a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Consideremos que ellos no tenían imágenes, no tenían un referente visual para poder, digamos, echar mano de ese recuerdo, sino más bien justamente era la memoria la que apelaba a ese recuerdo de la figura portentosa mariana, ¿no? Materna, portentosa, cercana también a esas raíces hispanas de estos navegantes. Y entonces, un poco a raíz de este suceso, los náufragos van a solicitar, a encargar, ¿no? Una primera imagen que es más bien pictórica, digamos, del recuerdo de la narrativa de una primera imagen que está ya, bueno, se conserva solamente justamente la relación escrita, como sugiere el clérigo Juan de Dios Navas en una de sus monografías más importantes en torno al santuario de Guápulo, y señala que esa primera imagen correspondería a una representación pictórica que mostraba a la Virgen debajo de un palio rojo, como se puede ver, más o menos similar a esta imagen que está en la Recoleta de San Diego, bajo un palio rojo con un grupo de personas del lado izquierdo y del lado derecho que corresponderían en su momento a la imagen original, representando a 2 indígenas y a 2 españoles. Entonces, encadenados en una especie de, digamos, esclavitud piadosa hacia la Virgen María. Esta sería la primera imagen que posiblemente estuvo en la ermita del santuario hacia 1581. Fray Luis López de Solís, uno de los primeros obispos de Quito, va a consolidar la devoción hacia esta imagen y va, diríamos, a dar inicio realmente a la apropiación de esta imagen, de este contexto, de este pequeño pueblo de indios, ¿no? Y de esta manera se inicia evidentemente la evangelización. Y ya en el siglo XVII, para construir el santuario con la finalidad de consolidar también la devoción hacia la Virgen de Guadalupe y asimismo la fe cristiana dentro de ese contexto, se va a mandar a elaborar esta imagen que se conoce como la peregrina del santuario de Guápulo. Es para poder promover la imagen, promover la devoción en América y de ese modo recaudar fondos para la elaboración o para la construcción, para la edificación del santuario como tal. Es muy interesante esta imagen que de alguna forma también hace de eco, ¿no? Refleja ese interés como el de Diego de Ocaña, de Fray Diego de Ocaña, de representar una réplica de la imagen inicial, que en el caso quiteño también se encargó una
digamos, una versión en talla de madera al escultor madrileño Diego de Robles, y como también se supone que también se encargó otra imagen para representar a Nuestra Señora de El Quinche y también a Nuestra Señora de Cisne. Es decir, varias versiones de una Virgen Madre que sostiene al niño sobre el brazo derecho y tiene en el lado izquierdo algún símbolo alusivo a las prerrogativas marianas. En este caso, la Virgen de Guadalupe se distingue por sostener al niño en el brazo izquierdo y en el lado derecho un cetro florido, que en algunos casos puede tener algunas variantes en torno a los elementos que decoran principalmente flores al minículo de la Virgen. Bien, volviendo a esta imagen de la peregrina, es muy interesante constatar que dado que la representación fue transportada por América con la finalidad de poder recaudar fondos, es muy interesante llamar la atención sobre el borde inferior de este atuendo, donde se puede ver con claridad que se ha bordado el perfil del santuario, ¿no? Se ven claramente las quebradas de Huachayacu y Huanhuiltahua, donde está enclavado el santuario. Se ve claramente las casas aledañas, la imagen de la iglesia, y en la parte superior una gran S, el corazón que simboliza la relación con la Virgen María, el monograma de María y el clavo, es decir, es clavo. Está invitando a formar parte de esa cofradía que se llegó a denominar como de los esclavos de Nuestra Señora de Guadalupe en el pueblo de Guápulo. Claro, podemos entender que es una imagen también de una profunda extensión luminosa, como acaba de comentar también la doctora Muñoz, en el caso de Nuestra Señora de la Merced. En el caso de Guadalupe, pues, o de Guápulo también, que a la larga se va a conocer de ese modo, podemos encontrar que la imagen tiene una proyección bastante, bastante intensiva, teniendo en cuenta que se la va a proyectar como una imagen milagrosa, portentosa, ¿no? Es una versión, muchas versiones, me bien dicho, pictóricas que representan ese original de la talla de madera que muestra las características milagrosas o milagreras, si quieren también, de ese original. Entonces, se representa la imagen como se puede ver aquí, ¿no? Teníamos un poco la conversación con el profesor Justo Estebarán en torno al uso del rosario también dentro de este tipo de iconografía que consideramos como de Guápulo, pensando que tal vez podría también de algún modo confundirse con la del Quinche, ¿no? Por el uso del rosario, porque esencialmente en la imagen de Nuestra Señora de Guápulo contemplamos que el elemento distintivo es este cetro florido. Pero en este caso, justamente podría darse esta duda, ¿no? La imagen de la Virgen, bueno, el brazo porta el cetro y sobre el cetro se puede ver un rosario de borlas que cuelga. En un escrito que he hecho al respecto, comento que este tipo de rosarios también solían utilizar las monjas dentro de los conventos quiteños, como se puede referir en esas letras, ¿no? Bueno, básicamente esto, y esencialmente tener atención sobre ese halo luminoso que rodea la imagen de la Virgen. La Virgen tiene un rostrillo, esta prenda que cubre el rostro de la Virgen y está coronada, pero tiene alrededor un halo luminoso, un halo que podríamos entender como una característica de esa agencia de portento que la Virgen tendría o poseería por ser una versión de ese original que constaba en el pueblo de Guápulo, en el santuario del pueblo de Guápulo. Esta otra también, esta versión que ven ustedes, a la que presenté y comenté hace un momento, un tanto relacionada con esa primera pintura que encargaron los devotos náufragos, nos muestra también a la Virgen sobre una peana bastante decorada, muy florida, también llevando estos florones sobre el atuendo y portando el cetro y el niño. A los pies tenemos algunos penitentes que son más bien los santos, que son los santos, en este caso, muy representativos
de las órdenes permanentes, o mejor dicho, existentes en Quito. Bien, otras versiones también de Nuestra Señora de Guápulo podemos encontrar en el convento del Carmen Alto de Quito, como pueden ver ustedes aquí, y también valorar estos elementos que desatan esta relación con el original del santuario de Guápulo y a su vez con ese original milagroso que reside dentro del santuario de Extremadura. Ese halo dorado que está alrededor de la cabeza y que prácticamente cubre medio cuerpo de la Virgen, nos hace pensar en esas características protectoras, milagrosas que reproduce esta imagen en el convento de monjas. Otra versión también que podría de alguna forma enlazar la imagen de la Virgen de Guápulo con la Virgen del Quinche por el uso del rosario también que se adjunta al atuendo de la Virgen, podríamos considerar también como de Guápulo. Esta imagen también que vemos en este momento podría enlazar de alguna forma a la imagen de la Virgen de Guápulo con la serie de eventos de calamidades que solían darse dentro de la ciudad de Quito. Pensemos que la Virgen de Guápulo, al estar cerca de la ciudad, solía transportarse en el curso del siglo XVI. Incluso se puede ver que el Cabildo solicita que se traiga a la imagen de la Virgen cuando ocurre este tipo de eventos de desastres naturales. Y la Virgen llega hasta Quito traída en procesión. Es muy interesante constatar que en algunas ocasiones la imagen de la Virgen viene con un atuendo, llega hasta Quito con un atuendo más, diríamos, más tradicional, más de uso del santuario. Y en Quito cambia de atuendo. Utiliza un atuendo un poco más decorado, un poco más elegante. De hecho, se conoce que dentro de uno de los conventos de Quito existía un cofre donde dice: soy de la Virgen de Guadalupe, soy de la Virgen de Guápulo. Entonces es posible considerar que dentro de ese cofre pues se guardaban los vestidos especiales que la Virgen posiblemente portaba aquellos días en los que transitaba en Quito dentro del ritual procesional para solicitar sus favores de protección sobre la urbe quiteña. Esta versión también interesante de colección privada nos da a entender cómo la iconografía de la Virgen de Guadalupe, de Guápulo, en este caso, nos presenta a la figura mariana ataviada ricamente, utilizando siempre esa representación de esos florones, de esas flores de grandes dimensiones. En el caso de esta representación, pues también pende una cruz desde este fajín de perlas de la mitad. Es interesante constatar que dentro de las veras efigies, dentro de este repertorio de imágenes marianas que tienen características portentosas, se tiende a representar la imagen dentro de lo que se suele considerar tal vez como un ex voto, ¿no? Es decir, esa especie de testimonio de la intervención divina en un determinado suceso. En este caso, la imagen de la Virgen aparece en esta serie de cuadros trabajada por Miguel de Santiago para el santuario, donde se puede ver el paisaje de la ciudad castigada por una sequía, y frente a esta inclemencia de la naturaleza se saca en procesión a la Virgen. Notemos en la parte inferior del cuadro cómo se moviliza la gente en un grupo muy nutrido, donde se puede notar diversos grupos étnicos de la población que transportan a la Virgen de una manera bastante dinámica, ¿no? Bastante efusiva, teniendo en cuenta que la meta es la llegada a la ciudad. La meta se visualiza al fondo, y en esa meta va a intervenir la agencia mariana, como se puede notar en esa representación de diminuto tamaño de la parte superior izquierda, donde se puede ver que esa luminosidad que recubre a la Virgen puede darnos idea de esa esperanza en el portento, en el milagro que tiene la población. De otro lado, también
en este evento milagroso donde se multiplica la siega de estos campos, se puede advertir también la presencia luminosa, prodigiosa de la Virgen en la parte superior, también a través de ese halo de luminosidad que la recubre y que la ilumina dentro de la opacidad de las nubes que se puede ver en el segmento superior de la tela. Aquí también en el legendario cuadro donde se aprecia el retablo con bajo la pincelada bastante difusa y expresiva al mismo tiempo de Miguel de Santiago, se puede ver también la intervención taumatúrgica de la Virgen sobre el personaje enfermo que recupera la salud en la parte media de la composición, media baja de la composición. Es muy interesante comprobar que hacia el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando se puede notar claramente que se consolida la fiesta en honor a la Virgen, ya considerada plenamente de Guápulo, ya entendida como una devoción española que se apropia completamente del contexto local. Una fiesta, ¿no? Se puede ver organizar al presidente de la audiencia una fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe de Guápulo, conocida como de Guápulo, va con el título de Guápulo. Se lee claramente este sermón que fue compuesto especialmente para esa fiesta, ¿no? Sermón que se predica. Querido público, parece que tenemos un pequeño problema de conexión. Esperemos que la doctora Pacheco vuelva a tener estas conexiones. En vivo suele suceder. Estamos hablando sobre que la imagen temprana de mayor devoción en las cercanías de la ciudad capital fue la Virgen del Guápulo. Esta conferencia está enfocada a su historia, importancia y trascendencia que tuvo en la ciudad de Quito en el periodo virreinal. La doctora Pacheco de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador e investigadora, nos está presentando este tema, una prodigiosa imagen en el pueblo de indios más cercanos de Quito. Recordemos que estamos transmitiendo en vivo en nuestras cuentas oficiales de la Casa de la Cultura Benjamín Carreón. Ya le recuperamos, doctora, la conexión. Sí, muchas gracias. Sí, se me perdió la conexión. Bien, simplemente, sí, perdonen un segundo. No sé si se ha recuperado también la visión de mi pantalla. Todavía no. Tenemos 5 minutos más para esta exposición. Creo que ahí está. Sí, mil perdones, tuve algún accidente, no sé qué pasó, se me perdió la conexión. Simplemente señalar que ya en el siglo XVIII, miren ustedes, 1783, tan tardíamente podemos contemplar que existe ya en este sermón, digamos, un documento prácticamente oficial, donde se habla de que esta suntuosa y nueva fiesta es una nueva fiesta en honor a la Virgen, a la Virgen de Guadalupe, bajo el título de Guápulo, es decir, está completamente asentada esta advocación mariana española dentro del contexto de Guápulo. Y bueno, para terminar, simplemente mostrar la imagen de la Virgen de Guadalupe en el remate superior de la entrada hacia el santuario. Una representación, es interesante constatar que una representación románica se puede ver representada a través de una talla de piedra del siglo XVII, que posiblemente, bueno, desde el siglo XVII preside también este pórtico, esta portada. Lamentablemente, un incendio acaecido en el siglo XVIII destruyó el retablo mayor, destruyó la versión original de Diego de Robles, pero bueno, desafortunadamente se perdió.
al menos podemos contar con esta de la portada y con una versión también que se hizo para el nuevo altar, basado en el cuadro de Miguel de Santiago, ya también de tardío siglo XVIII. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta valiosa conferencia. Continuamos. Y si hablamos de figuras portentosas, no podría faltar la imagen tutelar de mayor prevalencia e importancia en el tiempo, Nuestra Señora de la Presentación del Quinche. Obra milagrosa que tiene su humilde origen en la población indígena de Oyacachi, donde por sus milagros fue reubicado en el santuario del Quinche, desde el cual se trasladó en numerosas ocasiones a Quito para implorar la misericordia divina. Para profundizar en este tema, nos acompaña desde España el doctor Ángel Justo Estebanans, profesor titular del Departamento de Historia de Arte, docente de la Universidad de Sevilla, director de SGI Fototeca, Laboratorio de Arte, experto en arte virreinal americano, principalmente en el de la Real Audiencia de Quito, publicando numerosos libros y artículos especializados. La conferencia que presenta el día de hoy es Ex votos pictóricos del Santuario del Quinche. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, en primer lugar quería agradecer a las organizadoras de este conversatorio, a las doctoras Muñoz y Pacheco, pues su invitación a participar en el mismo, así como a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por organizar el conversatorio a través de Zoom, de Facebook Live, de YouTube, y para tratar sobre un tema de gran interés, como es el de las imágenes marianas de gran devoción en Ecuador, las primeras imágenes devocionales. Y además en un día tan señalado como el de hoy, ¿no? Que es el 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced, ¿no? Como comentaba la doctora Muñoz, que no podía ser más apropiado el día. Entonces, en mi caso, yo me voy a centrar efectivamente en la Virgen del Quinche, la última de las realizadas en la segunda mitad del siglo XVI, y que va a tener efectivamente una fuerte implantación en el ámbito de la Real Audiencia de Quito. Posteriormente va a pervivir su devoción ya en época de la República del Ecuador, y en la actualidad es una devoción que sigue viva. Entonces voy a compartir pantalla y comienzo, por cierto, centrándome en los esbotos pictóricos. El tema es muy amplio, el de la devoción a la Virgen del Quinche, y quería puntualizar y centrarme en una de las manifestaciones probablemente de religiosidad popular que más interés tienen, como es el de los esbotos y concretamente los pictóricos. Bien, la Virgen del Quinche, como ya han adelantado las anteriores ponentes, es una imagen también de bulto redondo, trabajada por Diego de Robles en época ligeramente posterior a la Virgen de Guápulo, que va a tener un periplo muy interesante, como ya ha adelantado Carolina Costa en su presentación. Y es una imagen que, según Sánchez Solmirón y el resto de cronistas, van a vincular una primera realización con un encargo de los indios de Lumbisí, quienes querían una imagen para su población que remitiese a esa Virgen trabajada previamente en los años 80 por Diego de Robles. Cuando llega la imagen, no tienen con qué pagar al escultor peninsular que se había establecido en la Real Audiencia de Quito. Este prosigue camino,
llega a Oyacachi y allí los indígenas le van a proponer la adquisición de la Virgen a cambio de 24 tablones de cedro, de una madera de una calidad muy apreciada por el escultor, que precisamente va a ser la materia prima con la que está trabajada esta imagen mariana. Diego de Robles realizará la imagen para el Quinche, va a tener una primera fase de 15 años en esta localidad, hasta que en 1604 la imagen pasará una serie de circunstancias a la actual ubicación en el Quinche, como vamos a ver. Les he traído varias imágenes de la imagen escultórica en su retablo, el retablo mayor del santuario. Es una imagen que, si bien está ricamente vestida y tiene una cantidad notable de vestidos y un joyero grande, es una imagen de talla completa, de bulto redondo, de talla completa, trabajada en cedro y ricamente policromada y dorada, como pueden ver. Y es una imagen de la que conocemos también su apariencia bajo las vestiduras, apariencia real, gracias a las fotografías que se tomaron en 1943 con motivo de su coronación canónica, en la que se puede ver incluso un cordel de seda con un sello de lacre que acredita que esta era la imagen que se trasladó desde Oyacachi al Quinche en 1604. Pueden ver una imagen que responde a la estatuaria, digamos, de fuerte influencia peninsular de la segunda mitad del siglo XVI, una imagen que luego ha sido ricamente vestida. También se le ha colocado pelo natural, pero está tallada completamente. La imagen llega a Oyacachi y va a tener ya pronto fama de milagrosa. Una imagen que va a ser venerada por los indígenas por la cantidad de milagros que fue capaz de propiciar, algunos de ellos relacionados con el nacimiento de hijos. Hay varias pinturas que representan precisamente el nacimiento de gemelos, o prodigios que representan también la curación milagrosa de algún indígena, un leñador que se había herido de forma dramática la pierna, ¿no? O la protección de la Virgen también contra los osos, ¿no? En una zona especialmente sensible a finales del siglo XVI, según indica la leyenda, a ataques. Vemos varias pinturas, en este caso de Manuel Zambrano, ya de finales del siglo XIX, que muestran a la Virgen en la Peña, ¿no? Se habla de la Virgen de la Peña de Oyacachi. Hay, según las fuentes que se consulten, discrepancias entre una primitiva ubicación en una cueva, una peña, o bien en una pequeña capilla, en la que luego se trasladaría al Quinche por varias razones. Aquí tenemos una muestra de ese carácter milagroso de la imagen mariana en una capilla, en este caso, en Oyacachi, una indígena que era madrina de varios niños, ¿no? Y uno de los gemelos que había dado a luz una habitante del lugar había nacido muerto, y por la invocación a la Virgen, por haber rezado a la Virgen, pues consigue resucitar el niño. No es la única ocasión, como decía antes, en que la Virgen aparece vinculada a milagros de este tipo. Aquí la podemos ver incluso en el primer plano, rezando a la Virgen en su capilla, en una representación que trata de ser fidedigna de la imagen, y por otro lado, pues el milagro en segundo plano. Esta idea de vincular la imagen pictórica a dos momentos temporales distintos va a ser usual en ciertos devotos, como vamos a tener ocasión de ver. Y estas son pinturas que no son propiamente esvotos, es decir, vamos a ver luego que los esvotos corresponden a un encargo previo, a una petición previa, con una promesa de realización del voto, del exvoto, como cumplimiento de ese favor recibido. En este caso son pinturas posteriores que
transmiten el milagro hacia los devotos del Quinche. Aquí podemos ver otra imagen que presenta el bautismo de los hijos del cacique, que no podía tener hijos, y el suceso, digamos, definitivo, según la leyenda, para su traslado desde Oyacachi al Quinche. El cacique celebra con grandes fiestas el nacimiento de los hijos, que se bautizan, pero utiliza una cabeza de oso que coloca en un altar y empiezan a bailar y a beber ante esta cabeza de oso, a la que para más Indri colocan algún vestido, parte de la indumentaria de la Virgen, con lo cual eso se tiene por una manifestación, por supuesto, irreverente y de carácter idolátrica, y terminan falleciendo los hijos. El cacique va a ser castigado y se terminará trasladando la imagen a la ubicación actual, en el Quinche, primero una capilla, luego se construye el santuario. El actual, ya de comienzos del siglo XX, se había deteriorado mucho con motivo de los terremotos, sobre todo del año 1859 y sobre todo de 1868, y a partir de 1604, en época ya del obispo Fray Luis López de Solís, se destina al Quinche esta imagen. El Quinche, que había tenido una importancia en época prehispánica mayor que Oyacachi, y que además era un lugar de más fácil acceso, digamos, buena comunicación con Quito. Y desde la capital de la Real Audiencia se va a impulsar además la devoción a esta imagen, que efectivamente va a convertirse más adelante en patrona del Ecuador. Como decía Carolina en la presentación, pues es la imagen de mayor implantación, ¿no? La fiesta del Quinche pues se celebra en todo el Ecuador con gran devoción. Y tenemos una imagen de la portada del santuario actual. Se encuentra en el mismo lugar que el barroco, pero digo que es una imagen, una construcción muy posterior, de comienzos del siglo XX. Y la imagen va a suscitar la realización de pinturas que reproduzcan la imagen escultórica, pero también de grabados. Este es un ejemplo interesantísimo de una de las grandes grabadoras ecuatorianas del siglo XIX, que es Emilia Rivadeneira, y que como verdadero retrato pues trata de ser lo más fiel posible a la imagen escultórica. Pueden verla sobre la peana, con la media luna y ricamente engalanada. El niño no renunciando en ningún momento al parecido con la imagen escultórica. Al revés, se trata de generar una imagen fuertemente reconocible y imagen que estaba suscitando gran veneración. Entre los muchos milagros que han sido objeto de representación pictórica, nos encontramos los que Carlos Sono va a encargar a finales del 19, en los años 80, a Joaquín Pinto. Son 6 pinturas que representan algunos de los hechos más notables relacionados con esos primeros momentos de la imagen del Quinche. Y este concretamente es la salvación de Diego de Robles, el escultor que había realizado la imagen, y cuenta la leyenda que trasladándose en cierta ocasión a Oyacachi, los indígenas le pidieron que les realizase un retablito para dar culto a la Virgen. Él rehusó esta petición, rechazó la petición, y desplazándose en el camino, pues sufrió un aparatoso accidente, quedó colgado de la pierna. Él imploró a la Virgen, fue milagrosamente salvado y entendió que efectivamente era, digamos, decisión de la Virgen, era voluntad de la Virgen que se implicara en la realización del retablo. Cual lo hizo. Luego lo vemos, por ejemplo, también en curaciones milagrosas, ¿no? de indígenas, que ha caído, ha sido mortalmente herido, o el leñador que se ha cortado la pierna y que invocando a la Virgen pues es curado milagrosamente. Por lo tanto, ya desde pronto, desde temprano, la Virgen del Quinche tuvo una gran fama de imagen taumatúrgica, de imagen milagrosa. Imagen que se iba a mantener durante toda la época virreinal, que fue impulsada también desde la capital de la Real Audiencia de Quito, a la que realizó, digamos, innumerables
visita, fue trasladada a Quito con mucha frecuencia, con ocasión, como nos señala Rodríguez Docampo en su relación de 1650, con ocasión de enfermedades varias, de terremotos, habla incluso de pestes y de muertes. Entonces se trasladaba en procesión a la capital de la Real Audiencia, siendo acompañada por los dos cabildos, municipal y religioso, con cruz alta. Sabemos que Fray Diego de Oviedo incluso había una cruz alta, la vemos desplazándose bajo palio, la vemos siendo acompañada por una representación del momento, la sociedad barroca, tanto la civil como la religiosa, tanto las élites como el pueblo. Es decir, son imágenes que concentran la devoción de toda la sociedad. Aquí la podemos ver pues entrando desde el noreste, luego entraba dice, por el Ejido, por San Blas, incluso hay una representación de Joaquín Pinto, con San Blas quedando a la izquierda de la composición y la Virgen procesionando pues también de la música de la población que ha ido a recibir su devoción y sus galas. Podemos ver como incluso presentados los balcones engalanados, ¿no? Con colgaduras como era habitual ya desde época barroca y que va a pervivir ya en el siglo XIX. Podemos ver esta otra imagen en la que podemos ver el traslado del campo por la montaña. Es decir, vemos las diferentes fases del viaje que fue realizando la imagen. Pero fundamentalmente queremos centrarnos en los esvotos. Los esvotos que son piezas de muy diferente naturaleza, que están concebidos como don u ofrenda que se realizan por parte de individuos o de corporaciones para agradecer un favor a una imagen de su devoción, que puede ser de Cristo, de la Virgen o de los santos. Se hace esta donación en señal de un beneficio recibido y hay una condición de petición previa del favor. Por otra parte, en el esvoto es fundamental el carácter público, se ofrece con carácter público y de hecho van a colgar en las paredes o incluso en las techumbres de los santuarios en los que se ubican las imágenes objeto de la devoción, objeto de la petición. En el esvoto está muy presente la reciprocidad, es el do ut des, ¿no? Se pide un favor y en agradecimiento por la obtención de ese beneficio se regala. Algo que puede ser una pintura, puede ser un esvoto de plata, como los que vemos aquí, pueden ser de cera, puede ser dinero, puede ser una prenda, puede ser incluso algún elemento en forma de placa, ¿no? Entonces son varios los tipos de esvotos, como vamos a ver ahora, y pueden estar mandados a hacer tanto por personas anónimas como por miembros de las élites, y de eso vamos a ver varios ejemplos en este caso vinculados a la Virgen del Quinche. Y en los esvotos se cumple la secuencia de prometer, recibir, dar. Se ha pedido un favor y es una vez obtenido ese favor cuando se da. Y en él se incluyen una serie de elementos informativos que pueden ser muy precisos en aras de fortalecer la idea de veracidad del hecho milagroso. Entonces vamos a encontrar datos no solo del beneficiario del esvoto, que puede ser el mismo que lo ha encargado, puede ser otro, como también incluso la fecha, la hora exacta del milagro, e incluso pueden aparecer mencionados testigos que aquilatan esa veracidad. Y por otra parte, el hecho de que sean imágenes destinadas a colgar en el santuario, pues tiene que ver también con la propia
imagen de prestigio de esas imágenes milagrosas. Es decir, aquellos santuarios que tienen muchos esvotos tienen muchos testimonios de los milagros que se ha obrado por intercesión de la imagen. Estos que vemos aquí son de tipo simbólico, son los esvotos anatómicos, que representan el cuerpo, la parte del cuerpo que se ha curado por intercesión de la imagen. Pueden ser de plata, pueden ser de cera. Y sabemos que en Ecuador varios de los santuarios tenían muchos votos o exvotos de cera. Si leemos crónicas de Rodríguez de Ocampo, de Bernardo Recio, ya a mediados del siglo XVIII, y estos también de plata. Podemos ver un torso, podemos ver incluso unos pulmones, o también riñones, o incluso elementos ortopédicos que, gracias a la intermediación de, en este caso, la Virgen del Quinche, pues ya no son necesarios. Se ha sanado la persona, el devoto, digamos, de sus males y los entrega en agradecimiento. Luego tenemos los esvotos de tipo narrativo, tanto los pictóricos y fotográficos como los literarios. Estos incluyen una mayor cantidad de información que los esvotos simbólicos. Y, como decía antes, pueden ser muy precisos en la cantidad de datos que se facilitan. En los que incluyen imágenes, estas imágenes de la Virgen del Quinche, en estos casos, suele ser una imagen estandarizada y, por lo tanto, reconocible. Todos estos son votos del santuario del Quinche. Estos figuraron, estas fotografías, en el catálogo de la exposición que fue comisariada por Jimena Carcelén, precisamente en el Museo Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 2017, y también pude participar con un texto. Y aquí pueden ver cómo varios de esos esvotos incluyen tanto texto como una imagen de la Virgen, una imagen estandarizada, pero todavía los hay que tienen una información iconográfica mucho más rica, que son los pictóricos que vamos a ver ahora. Los esvotos pictóricos suelen incluir tanto imagen como texto. Y pueden estar realizados tanto por pintores del pueblo, tal como se refería García Felguera, estos pintores anónimos que en muchos casos estaban especializados en este mercado del esvoto, como también por pintores de renombre. Y en Quito contamos con la figura, por ejemplo, de Vicente Albán, quien realiza un esvoto precisamente para el presidente de la Real Audiencia de Quito, don Luis Muñoz de Guzmán, que veremos más adelante. Entonces, en el texto a veces se está puntualizando aquello que vemos en la imagen y se está explicando para contribuir a aclarar el hecho milagroso. En este caso podemos ver cómo hay una devota que, agradecida por haber sanado de una postración de pasmo, hace publicar el voto. Esto es interesante porque no quiere quedarse ella con el agradecimiento a la Virgen por haberla sanado, sino que quiere hacerlo público. Y el hecho de hacerlo público permite, pues, también incrementar el prestigio de la imagen, ¿no? La vigencia de la imagen milagrosa. Estos esvotos en muchas ocasiones son de autores desconocidos, pero en otras están firmados. Podemos ver que la firma no es del todo inusual. Sobre todo, por ejemplo, en el siglo XX encontramos muchos que están firmados. Pueden tener generalmente una escena, pero hay otros casos en los que se complica más, digamos 2 o 3. En este caso es un matrimonio que en 1938 dedica el esvoto a la Virgen, que, si ustedes se fijan, ocupa gran parte de la composición, se le da todo el protagonismo a la imagen, que aparece en un rompimiento de gloria, y en la zona inferior aparecen entre una bacona, dicen que yendo de romería, que había caído por un precipicio desde 100 metros, había quedado inutilizada, completamente inutilizada. Pero gracias a los ruegos a la Virgen del Quinche, a los 10 días apareció esta bacona y, por lo tanto, se hace publicar el esvoto. Podemos ver cómo este, que es de formato vertical, contiene en la zona superior el elemento iconográfico, luego tenemos el texto y también un detalle, la firma del autor. Estos son esvotos del siglo XX. En el barroco
ya existen ejemplos notables. Por ejemplo, el del exvoto del cobrador de tributo, don Fernando de Merizalde, y su esposa, doña María Josefa Aguado, que es de mediados del siglo XVIII, y en el que podemos ver al matrimonio retratado en primer plano. Se quiere que el exvoto sea también un reflejo fiel, es decir, son miembros de las élites que se han implicado en el encargo del exvoto, que han recibido un beneficio. Podemos ver cómo los jumentos pues, llevan cofres con tributos. Hay uno que se ha extraviado, y ellos piden a la Virgen del Quinche, que aparece representada de una manera que es muy fiel a la escultura, ricamente enjollada. Vemos, como indicaba la doctora Pacheco, que la relación con la Virgen de Guápulo es muy evidente, porque ese cetro florido aparece también en el quinche en varias ocasiones. Incluso estos florones, ¿no?, que decoran el vestido de la imagen de Guápulo lo hacen también en la del quinche. Entonces aparece en el cielo la imagen. Fíjense cómo hay una composición triangular muy grande, muy acusada, y cómo el matrimonio mira a la Virgen, sino en este caso al público, y lo hace para interpelar de la realidad del milagro que han recibido, y por lo tanto animarle a que recen también a la Virgen del Quinche, para hacer donaciones a la Virgen, porque de hecho por sus favores ellos se han visto favorecidos. Hablaba antes de cómo en los exvotos podemos encontrar generalmente una representación de una escena, pero esta puede ser aún más complicada, más compleja, y tener un desarrollo temporal. En este caso, de izquierda a derecha. Si se fijan ustedes, tenemos un matrimonio cuyo hijo ha sido desahuciado por los médicos, que ya no son capaces de tratarlo. Lo tenemos asistido por una enfermera, una monja, que aparece postrado en cama. En un primer momento. Una segunda escena nos muestra a los padres llevando al niño de camino hacia el santuario del Quinche, que dicen que van a ponerlo ante la Virgen, a rezarle para tratar de que se cure milagrosamente, lo cual vemos en el tercio derecho de la composición. La Virgen aparece en un rompimiento de gloria. Es interesante cómo se ha tratado de unificar los tres momentos en una escena, una habitación que es totalmente despojada de elemento decorativo alguno, para centrar la atención del espectador precisamente en la imagen, y luego completarlo con el texto. Y en el texto podemos ver que precisamente depositan este pequeño recuerdo en agradecimiento de tan portentoso milagro. Y podemos ver cómo, habiendo recibido el favor, ellos cumplen haciendo donación de este esboto. En otros, por ejemplo, el elemento iconográfico es menor, y este combina la idea de la placa con la representación del niño, que dice en primera persona que agradece de corazón a Dios y a la milagrosa Virgencita por mejorarle. Los padres habían gastado mucho dinero en médicos sin resultado, pero gracias a la intercesión milagrosa de la Virgen, como el niño mejora finalmente. Lógicamente no es el niño quien ha encargado aquí el esboto, son sus padres, que además también pues hacen constar su nombre, J.B. Suárez y señora. Y vemos a la Virgen, el niño está mirando a la Virgen en este caso. En estos otros esbotos he traído la imagen porque interesa ver cómo pueden tener un marco ricamente decorado, pero aquí vemos que se representa una escena de una curación milagrosa, y más adelante en el tiempo, ya conforme va transcurriendo el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, pues se han ido colocando sobre el marco, en la parte inferior, fotos de tamaño carnet de otros devotos de la imagen, que pueden no tener relación con las personas que habían recibido este milagro, pero sí son devotos de la imagen del Quinche. Entonces van enriqueciendo cada vez más digamos, el conocimiento de la imagen. Sobre todo enriquecen
esta transmisión de imagen y tradición. Y llegamos al que es probablemente el esboto más importante del santuario del Quinche, el que manda hacer don Luis Muñoz de Guzmán con motivo de la curación milagrosa de su esposa, doña María Luisa Esterripa. Luis Muñoz de Guzmán fue presidente de la Real Audiencia de Quito en la última década del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII. Él era sevillano, era marino y, bueno, había estado destinado en la Marina, digamos, en buques, luego desempeñó diversos cargos en la administración y llegaría a ocupar la presidencia en Chile. Entonces, a finales de 1796, su esposa había sufrido una enfermedad, el tabardillo, que la había aquejado de unas flemas terribles que habían llevado a ser desahuciada por los médicos. Aquí podemos ver cómo se representa con el médico postrada en cama, con una tez muy lívida, ya prácticamente en sus últimos momentos. Entonces se lleva ante ella la imagen de la Virgen del Quinche, se coloca en un altar, pueden ver con su peana, y milagrosamente se cura. Eso sí, se cura milagrosamente, dice que le habían dado también unos buches de leche y que le habían podido extirpar las flemas. Por lo tanto, es la colaboración de la intervención milagrosa de la Virgen junto con el buen hacer de los médicos termina llevando a buen puerto la curación milagrosa. Sabemos que hay además varios religiosos de distintas órdenes pues dándole la extrema unción, porque prácticamente estaba desahuciada. En el tercio derecho se ha colocado al presidente de la Real Audiencia en un oratorio particular, orando ante un crucifijo. Interesa que vean cómo está mirando al espectador. ¿Por qué? Porque se está haciendo partícipe al devoto que se ha desplazado al santuario del Quinche de esta curación milagrosa. Entonces él cuenta que la hace poner, dice, entre los que decoran su templo para que sirva de ejemplo como muestra de agradecimiento. Es muy interesante porque en este caso además está realizado por Vicente Albán, de pintor, en Quito, 1899. Claro, esta fecha se colocó en época posterior y no responde al momento en el que se hizo. Lo lógico es que se mandara a pintar en los últimos días de 1796 o durante 1797 y, por supuesto, antes de que Luis Muñoz de Guzmán y su señora se desplazaran ya a Chile, ¿no? hacia el sur. En cualquier caso, es muy interesante cómo se ha representado a la Virgen. Se trata de mostrar una representación fiel de la imagen ricamente engalanada con uno de sus muchos vestidos. Se puede ver el rostrillo, la corona, el cetro, el niño Jesús también con la corona y el orbe, y la mujer que aparece lívida. Se supone que varios de los síntomas del tabardillo eran una serie de manchas y de enrojecimientos de la piel que aquí no aparecen. Tiene que ver quizás con los síntomas que presentase, pero sobre todo también con la idea del decoro, ¿no? De presentar a la esposa del presidente de la Real Audiencia de una manera lo más decorosa posible, incluso estando en los últimos momentos. Y el presidente se hace representar de una manera, digamos, realista, mirando al espectador y con las manos en actitud de oración, pues orando, por supuesto, al crucificado, pero también a la Virgen del Quinche. La Virgen del Quinche, que si se fijan, está presente en el altar, pero aparece también en un rompimiento de gloria. Hablaba la doctora Pacheco de esa aureola, de ese halo que aparecía en varias representaciones de la Virgen de Guápulo, igual en el Quinche. Entonces, una imagen ambivalente, es el rompimiento de gloria, es la aparición de la Virgen, aunque la Virgen se llevó la imagen, digamos, presencialmente, ¿no? a los pies de la cama. Esta es probablemente una de las muestras más importantes de los esbotos que atesora el santuario del Quinche. Finales del siglo XVIII, pero como les he mostrado antes, no es la última, ni mucho menos, que se realiza. Sigue durante el siglo XIX, XX y XXI, con la incorporación también de la fotografía, en una tradición que es muestra fundamental de la religiosidad popular
y que es muestra también de la vigencia de esta devoción entre el pueblo ecuatoriano, primero de la Real Audiencia de Quito y actualmente del Ecuador. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Justo. Bueno, vamos a continuar por Facebook. Comienzo con las preguntas. Esta pregunta va dirigida para la doctora Muñoz, de Juan Carlos Bermeo, que dice saludar a la Virgen de la Merced en el año 2018. Doctora Muñoz, tiene la palabra. Bueno, generalmente las imágenes cuando son vestidas por el culto popular no suelen presentarlas sin ropa a la devoción. Eso de general que la imagen suele tener un espacio, por ejemplo, hay ciertos retablos como el del Quinche, que son retablos camarín, en donde detrás del espacio donde está la imagen hay una habitación en donde se conservan los trajes, las joyas, el vestuario, etcétera, para que las devotas o incluso si existe alguna hermandad relacionada con el sitio, la vista y la presente al público. En el caso de la Virgen de la Merced, generalmente son los mismos sacerdotes los que periódicamente van cambiando los trajes de la Virgen, porque quien ha visitado la iglesia verá que aunque viste el hábito mercedario, no siempre es el mismo, es decir, suelen irlo cambiando periódicamente, pero no es usual que lo muestren así al público. En el año 2018, en septiembre, justamente por las fiestas de la Virgen, se la bajó y se la presentó al público vestida, pero hubo la oportunidad de que a la prensa, porque la noticia la saqué de Últimas Noticias, se la permita fotografiar sin ropa. Entonces no es común. En el 2018, justamente por los 100 años de la coronación canónica, se bajó la imagen y los devotos pudieron acercarse a ella, pero vestida. Y una réplica de la Virgen se la llevó por las diferentes parroquias de Quito para festejar la fiesta de la Virgen. Entonces esa es la única ocasión en la que se le ha permitido fotografiar de esa manera. De todas formas, en esos mismos años yo recuerdo que en el Museo de Arte Colonial también se hizo una exposición que dirigió Jimena Carcelén, que era la directora en esa época del museo, y ahí se les permitió también hacer un video en donde se filmó y se le permitió, se pudo también verle a la Virgen de esta manera, pero como digo, no es muy usual poder obtener imágenes de la Virgen sin el vestuario, al igual que el doctor Esteban presentó una fotografía de la Virgen del Quinche de muchos años atrás, entonces no es común lograr conseguir estas imágenes. Gracias. Muchas gracias, doctora Muñoz. La pregunta va dirigida para la doctora Pacheco, de Paul Esteban Romero, que pregunta lo siguiente. ¿Guadalupe da origen al guápulo? Y la siguiente pregunta de la misma persona es, Diego de Robles cayó la imagen de Nuestra Señora de Guápulo a partir del lienzo anónimo. Sí, muchas gracias. En cuanto a la relación entre el nombre Guadalupe y Guápulo, se dice que es muy posible que a la lengua indígena se haya dado una cierta dificultad en la pronunciación de el nombre Guadalupe. También podemos de alguna manera enlazar con las denominaciones locales de las colinas, digamos, aledañas al santuario, como Huachayacu, Huanhuiltagua. Coincidentalmente, como que todas estas voces se unen, ¿no? Para dar lugar a esta denominación novedosa de Guápulo. Es muy probable que dada no sé si tal vez la distancia de los lenguajes entre el castellano y la lengua local haya dado lugar a esta denominación novedosa, ¿no? Pero sin duda, en principio como que se
Se trata de dos denominaciones tal vez distintas que van encontrando coincidencia en una sola, que sería la final de Guápulo, ¿no? Por eso es que veíamos en ese sermón de la suntuosa y nueva fiesta, como se dice que es en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, o también conocida como de Guápulo. Eso podría decir. En relación con la talla de la imagen por Diego de Robles, podríamos pensar que sí, de alguna manera habría influido esa primera versión pictórica, pero por otro lado también podríamos tener en cuenta la descripción que podían haber hecho los devotos españoles, ¿no? No solo la descripción, sino también podríamos de alguna forma pergeñar una hipótesis y considerar que también alguno de ellos podría haber contado con una estampa. Pensemos que Fray Diego de Ocaña, este fraile jerónimo que llegó hasta Potosí, que promovía la devoción a la Virgen, repartió numerosas estampas. No precisamente, es muy posible que hayan llegado aquí todas las estampas, pero sin duda también es posible que alguno de estos españoles devotos hubiese tenido en su poder una de esas estampas que se distribuían desde el santuario extremeño. Entonces, así que probablemente Diego de Robles tuvo algún referente, si bien descriptivo, si bien ilustrativo también, para elaborar esa primera imagen que presidió el retablo del santuario. Muchas gracias, doctora. Tenemos una nueva pregunta de Cris Falseca para la doctora Pacheco. ¿Existe alguna relación directa entre el lugar de Guápulo como espacio prehistórico y el culto mariano? Sí, de algún modo podríamos entender que sí, como había comentado tanto en mi presentación, se puede comprender que el espacio de Guápulo era un espacio que tenía cierta connotación de lo sagrado, ¿no? Al tener las montañas, la confluencia de las montañas y el paso del río, había indicado yo que, como señala el erudito Segundo Moreno, siempre estos espacios geográficamente imponentes tenían una connotación de lo sagrado, es decir, una comprensión de lo sagrado, una conexión con lo sagrado, posiblemente debido a la imponencia de la naturaleza, y es justamente ahí donde se resemantiza a través de la presencia de la imagen mariana, ¿no? No solo la imagen, diríamos, el culto mariano propiamente dicho. De alguna forma, de este modo se construye la relación. Muchas gracias, doctora Pacheco. Continuamos con las preguntas para el doctor Justo. La siguiente pregunta es... Ya de mediados del siglo XVII, la Virgen, de los primeros milagros, sabemos que está vestida. No es la imagen la que vemos, sino la imagen es vestida. Qué pena, hemos tenido un problema técnico. Nos quedamos con estas de las preguntas del público para el doctor. Sin embargo, nosotros estaremos respondiéndoles todas las preguntas por el mismo medio que se han realizado. Había una observación muy interesante de una de las personas que está interviniendo, que es de Samuel Bisono, que dice: si la Universidad de Sevilla diera clases en línea de historia del arte, me inscribiría. Están conectadas personas de diferentes partes del mundo, en Ecuador, conectadas a algunas provincias, Imbabura, Pichincha, Guayas, Chimborazo, y también en el exterior, España, Perú, nos escribe alguien desde Lima, y entre otras. Para culminar este espacio de esta mañana bastante intensa con esta información tan enriquecedora, agradecemos la participación a todo el público que se adhiere a través de las cuentas oficiales de las redes sociales.
sociales. Encontrar las conferencias grabadas de los meses de julio y agosto con el tema inmaculista. Y no se pierden, el siguiente mes tendremos un nuevo para continuar con los conversatorios en torno a la cultura visual e iconografía del virreinato. Agradecemos la participación de nuestros conferencistas, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Muchas gracias por este tiempo, este espacio y enriquecernos con sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de la Cultura, a la doctora Muñoz, a Carolina, al profesor Ángel Justo. Muy amable por la participación de los conferencistas que hemos tenido, Adriana, Ángel Justo, y la colaboración de la Casa de la Cultura, principalmente Carolina, a Patricio y también a Adrián. Les esperamos el próximo mes con el nuevo ciclo de conferencias. Gracias. Muchas gracias, doctoras y el doctor Justo. Nos quedamos con el mensaje del presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán: más solidarios que nunca, el abrazo volverá.